Hola, bona tarda a tothom, bienvenidos de nuevo, una vez más, aquí en Rama Viveca. Hoy vamos a hablar de un tema muy curioso: deliberación, decisión, elección, afirmación y voluntad. En realidad, os voy a hablar de la construcción de formas mentales y entiendo que estas 5 palabras tienen un interés especial, básicamente porque si queremos crear una forma mental, hemos de empezar por un proceso de introspección bastante grande. Nos hemos de conocer bien, hemos de conocer qué es lo que nos motiva a realizar una acción, es decir, conocer un poco las causas. Los efectos los padecemos porque no conocemos todavía las causas, no aceptamos nuestra realidad y entiendo que no utilizamos todavía de manera correcta el gran potencial mental que cada uno tiene. Como estamos en una sede de la Sociedad Teosófica, pues aquí no podemos hablar de creencias, hemos de hablar de realidades mentales. Hemos de hablar de meditación y de construir una forma mental a base de focalizar la atención no un día, sino prácticamente durante todas las horas de vigilia. Lo que sucede es que esto al principio no es factible. Por eso meditamos hasta que llegue un día para nosotros que el antakarana esté construido y no necesitemos meditar tal como lo hacemos actualmente, sino mantener continuamente la atención. Casos de Krishnamurti, algunos iniciados, Blavatsky, Anibesan, etcétera, etcétera. Lo importante es que tengamos en cuenta lo siguiente: tenemos un poder en nuestras manos increíble. Y no olvidemos que esta encarnación es fruto de los pensamientos que tuvimos en la anterior, de las formas mentales que generamos. Por lo tanto, en esta hemos añadido algo, pero seguramente que si pudiéramos conocer la clave de cambiar algunas formas mentales que se han convertido en negativas, egregores negativos que nos acompañan, que tenemos este camino trillado de piedras, evidentemente estaríamos en mejores condiciones, pero eso no es posible. Sin embargo, sí es posible hacer cambios radicales de cara al futuro, pero eso sí, perseverancia, perseverancia y perseverancia. Aproximación al camino de construcción de las formas mentales. Generalmente decimos que todos pensamos, que estamos aquí, que hacemos esto y lo otro, pero en realidad no tenemos un uso muy correcto del pensamiento. Lo asociamos totalmente al mundo del deseo, y asociar el pensamiento al mundo del deseo implica que las formas que se van a construir no van a tener vida propia, van a ser formas difusas, no tendrán la característica, por ejemplo, de una figura geométrica, porque no podemos mantener la concentración. Os voy a hablar incluso de la imaginación y sobre todo de la visualización más adelante. Pero tengamos en cuenta que en nuestras manos está comprender lo que significa deliberación, pero en este caso hay una pequeña trampa. Debemos establecer un diálogo entre la personalidad, la mente concreta y el alma, la mente abstracta, teniendo en cuenta que la mente abstracta va a estar callada, porque hasta que no aquietemos la mente concreta, la otra, por definición, no puede aparecer. Debemos tomar decisiones, pero ¿qué sucede? Si estamos en la controversia continua de lo que quiero, lo que puedo o lo que debo, o nuestro mundo emocional no está aquietado, nuestro pensamiento no puede estar focalizado. Por lo tanto, el potencial que tenemos de concentración es grandísimo y eso implica que podemos construir, podemos materializar formas mentales. Ahora bien, esas formas mentales tendrán que ver con los estados psicológicos. Hoy por hoy hay muy poca gente seguramente que se le puede ocurrir materializar un objeto denso, porque para nosotros eso no tiene sentido. Nosotros estamos escapando de la atracción de la materia, de la atracción de los vehículos de la personalidad. Por lo tanto, lo que hemos de construir son ese tipo de formas que puedan liberarnos de la esclavitud de la materia. Aproximación al camino de construcción de las formas mentales. Este tema da para mucho, ¿eh? Yo he hecho mi pequeña introducción y nada más. Y es una pequeña aproximación. Y aquí hay una frase de la regla 8 de magia blanca que dice que la realidad rija todos mis pensamientos y que la verdad predomine en mi vida. Cada uno de nosotros, después de tantos años de teosofía, seguramente que nos hemos dado cuenta de que aquellos pensamientos que teníamos hace 40 años se han materializado después. ¿Cómo? En situaciones a veces grotescas. Un servidor, pues, cayó en la trampa de la tela de la araña.
Yo, sin saber lo que estaba haciendo, desde principios de los 70, cuando empecé con el tema muy joven, 14 años, pues me creé una estructura alrededor pensando que sería la mejor manera de desarrollar mi potencial interno. Desgraciado de mí, que quedé atrapado en la red, en mi propia red. Y eso me costó bastante reconocerlo y sobre todo desligarme de esa atracción. ¿Qué quiero decir con esto? Que el pensamiento, si no practicamos la meditación diaria, no nos concentramos y no tenemos la mente silenciada, difícilmente serán pensamientos positivos. Cuando hablamos de pensamientos negativos, para nosotros nos referimos a un uso excesivo de la mente para cuestiones de la personalidad. Es decir, esta noche iremos a cenar, como siempre, cenaremos, ¿no? No hay que estar pensando por la mañana lo que vamos a cenar, ni lo que vamos a hacer, ni nada de nada. Hay que usar la mente de tal manera que se economice la energía y, sobre todo, que se convierta en una herramienta eminentemente práctica. Mirad, una cosa, salvando la enorme distancia que hay, la mente bien usada, es como lo que nos pronostica la inteligencia artificial para dentro de unos años. En principio está destinada a solucionaros infinidad de papeletas. Incluso he visto trabajos, no os lo creeréis, como esta parecida a la mía, hechos con inteligencia artificial. Sí o sí, le dices a la máquina, cógelo de aquí, de este archivo, y no me busques cosas fuera. Y eso es un camino para ir pensando en ello. Así que la realidad rige a todos mis pensamientos. La raíz del karma nuestro, está en pensamientos egoístas, nocivos y tóxicos. Esto que vemos a nivel de política internacional, este señor que quiere acabar con Naciones Unidas, que se quiere quedar una parte del Ártico, porque la gracia de Dios o porque él cree que tiene razón, pues resulta que eso obedece a un pensamiento, una forma mental que cierto país del norte de América ha ido potenciando desde el momento mismo de la independencia de las colonias. Y a cada presidente que ha venido ha añadido unos cuantos kilos más. Me están rayando la pantalla y esto pues no me gusta, por favor, esto no lo hagáis. Que están rayando la pantalla. Sí, ya me pasó otra vez aquí. No, tendría que quitarlo y no tengo ganas, ya estoy cansado. Entonces, tengamos en cuenta qué quiere decir que la verdad predomina en mi vida. Nosotros la verdad no la conocemos porque no conocemos las variables de la vida kármica de nadie ni de la nuestra para empezar. Por lo tanto, tengamos en cuenta que nos hemos de aproximar al máximo a lo que en este momento de esta coordenada espacio-tiempo que cada uno de nosotros está viviendo, puede entender por verdad. La verdad con mayúscula solamente es una. Cuando alcancemos el contacto con el plano búdico, evidentemente tengamos la capacidad de estar más allá de la mente abstracta, sí que conoceremos una verdad. Lo que hay hoy en día son apariencias de la verdadera verdad. La personalidad, por su propia definición, y la mente concreta no puede, de ninguna manera, acercarse a la verdad, a no ser que después de años de meditación tengamos una capacidad, una neutralidad interna tan grande que cualquier cosa que nos llegue no la implementemos, no la incrementemos y sobre todo pueda pasar sin dejarnos rastro. Y eso solamente lo conseguiremos si estamos perfectamente atentos. Por lo tanto, partimos de la mente muy enfocada en la luz, que la luz es la búsqueda de la verdad, separar la paja del grano, pero ir hacia algo más allá. Sabemos que aquel proyecto de Estados Unidos, el proyecto Manhattan, hizo que un científico de ascendencia europea pues desarrollara aquella bomba famosa y se descubrió que Dios era luz. Es decir, dentro de la materia está la luz, pero nos compete a nosotros ir investigando, ir separando la paja del grano y darnos cuenta que detrás de toda la apariencia hay un propósito, hay una luz, hay una inteligencia básica. Esto lo conocemos básicamente de las teorías que hemos leído, de los libros, como los que tenemos en esta inmensa biblioteca, que nos hablan del tema. No obstante, nosotros no somos todavía capaces en gran escala de aplicar este potencial al servicio de nosotros mismos y de la sociedad en la que estamos conviviendo. Así que esto es muy importante que lo tengamos en cuenta. Es una pena que va a quedar rayada toda la presentación por comportamientos que no son muy de recibo. Aquí hay algo a tener muy en cuenta. Este triángulo nos está hablando de algo que es la base de toda evolución en el mundo esotérico.
Si queremos realmente potenciar el triángulo que vemos aquí, es ni más ni menos empezando con la atención. Cuando la atención se mantiene en el tiempo, se llama concentración, y cuando ésta se mantiene más intensamente, meditación. Luego se puede hablar si meditación sin pensamiento simiente o con pensamiento simiente, pero esto inevitablemente nos va a despertar la creatividad. Si nos despierta la creatividad, entonces vamos a comprender mejor qué significa deliberar, qué significa tomar decisiones, qué significa la elegir, tomar una elección, afirmación y voluntad. Hoy por hoy son palabras que nos pueden acompañar, pero que raras veces nos pueden dejar el sabor de una afirmación interna resolutiva, que nos pueda acompañar y sobre todo que pueda movilizar las energías, las fuerzas de la personalidad y encaminarla a la consecución de un ideal, de una forma mental, no para mí, sino para el resto del grupo o humanidad en este caso. Meditación, reflexión. La gente piensa que por el hecho de sentarse unos días, unas horas, unos minutos cada día, una actitud meditativa, poner una barra de incienso, una vela, unos mantras, eso es un ritual externo. Lo importante es la meditación interna, que básicamente parte de un profundísimo silencio. Para ello, los 5 sentidos deben de estar perfectamente alineados en la línea de que no tengamos la tentación de adentrarnos en sendas que no nos corresponden. Si realmente hemos aprendido a concentrarnos, yo recuerdo cuando empecé que me concentraba en el entrecejo, en la punta de la nariz, incluso poniendo un dedo delante, estaba unos minutos, focalizando, moviendo los ojos definidamente hacia arriba, a los lados, me sirvió para fortalecer la musculatura de los ojos y evidentemente puedo mantener eso. Hay gente que lo hace infinitamente mejor que yo. Si hacemos esa meditación y añadimos en algún momento una pregunta, pues esta pregunta seguramente que durante el momento del ejercicio de la meditación no nos va a dar respuesta, pero sí nos la va a dar en el momento que en el día a día, estando atento, cuando alguien pregunte algo, automáticamente nos saldrá una respuesta que tiene que ver con lo que hicimos en la meditación, el mismo día o días anteriores. Y esto es muy importante porque esto nos debe llevar a otra fase. Cuando hay en la meditación un pensamiento simiente, no es para repetirlo como un papagayo. Por ejemplo, la nota clave de Acuario: soy agua de vida vertida para los hombres sedientos. Lo que no debemos hacer es estar 20 minutos repitiendo lo mismo. Hacernos la pregunta: ¿qué es un ser humano? ¿Qué es agua de vida? Sabiduría. ¿Vertida para quién? Para las almas que necesitan manifestarse en la tierra. Ahora es el momento idóneo, eh, o el planeta Urano está muy activo, estamos en la era de Acuario, pero independientemente que si no estamos en la era de Acuario, en cualquier momento del año solar podemos trabajar la meditación y la consiguiente reflexión. Muy bien por la meditación, pero lo que tiene que venir después es coger los resultados que vamos obteniendo y reflexionar sobre ellos. En la medida que nos centremos, focalicemos en los diferentes formas mentales, ideas que nos vendrán en la meditación, poco a poco iremos estableciendo un ritmo vibratorio que será como una especie de zigurat que cada vez, no es cara de caracol, que cada vez nos llevará más lejos. Y es importante porque el alma no habla en palabras, habla en símbolos. Para uno, por ejemplo, puede ser una frase, para otro será un sonido, para otro será un color, para otro será un aroma, para otro será una vibración interna que no sabe lo que es. Pero para muchos es una figura, una imagen. Y a veces hay cosas tan curiosas como lo siguiente. ¿Qué significa para vosotros una paloma que tiene la cabeza cogida con unas tenazas? ¿Qué forma mental es esa que hemos creado? Que la paloma puede representar al alma, que vuela, y que está atenazada. ¿Qué significa eso? Que hay una personalidad que no deja volar a su esencia. ¿A consecuencia de qué? ¿Del karma? ¿De la incapacidad mental de pasar más allá de la apariencia? Pues estoy convencido que si meditamos sobre eso,
Vamos a ver dónde está la raíz del problema y por qué la paloma no es capaz de volar todavía. Quien dice la paloma puede decir un águila, puede decir un búho, algo que vuele, es decir, que se sustraiga a la influencia de la materia. Por lo tanto, es muy conveniente la reflexión. ¿Cómo debemos realizar la reflexión? Básicamente estando en silencio. Hemos de tener un ritmo respiratorio constante, nada de alteraciones, nada de ruido, nada que los sentidos de la personalidad se sientan atraídos. Y cuando esto se produce, se pueden obtener a veces respuestas fulminantes. Y una respuesta que curiosamente, recuerdo la primera vez que me vino con 17 años por un problema que tuve, firmé unos papeles que me podían haber costado un problema gravísimo y 48 horas después pues me dije que no. Me atendieron muy bien, perdí un dinero, ya me ha pasado varias veces en esta vida, pero fue asunto mío. Pues eso lo conseguí de una noche, en una postura de asana, varias horas, haciéndome la pregunta. Y la pregunta se materializó a las 10 de la mañana aproximadamente en la Vía Augusta, un centro que había, y salí de mi casa tranquilo, muy tranquilo. Digo que no y se acabó, asumo la responsabilidad. Nunca más volví a pensar en el problema. El dinero que había puesto lo había perdido ya. Pero bueno, nada, fue una auténtica maravilla. Por lo tanto, recomiendo que tengamos la paciencia de presionar en este sentido, reflexión y muchísima constancia en el día a día. De lo contrario, los resultados no vienen. Lo que no podemos pretender es ser netamente emocionales, astrales y creernos que por ser practicantes de una técnica de meditación o de una filosofía esotérica, estamos inmunes a todo y estamos iluminados. La iluminación se consigue día a día, día a día, y todo lo que se consigue en un día se puede ir al traste en una décima de segundo. Así que no podemos bajar la guardia. Servicio. Servicio, ya habréis escuchado muchas veces hablar de él, es la consecuencia directa del resultado del trabajo interior. Cuando uno medita, uno reflexiona, uno intenta construir formas mentales, visualiza exactamente lo que quiere ver en la humanidad, si hablamos de paz, si hablamos de fraternidad, si hablamos de abundancia y de felicidad para los seres humanos, entendamos que se debe suponer de antemano que nosotros, en cierta medida, hemos conseguido esos resultados. Si no, exactamente qué estamos invocando, qué estamos construyendo. Una persona que se conoce mínimamente se dice que es una persona humilde, no lo que dice la sociedad, la persona apocada, que no dice nada, sumisa, que todo el mundo engaña, es muy humilde. Cuando se queja, ya no es tan humilde, es un egoísta, tiene mucho ego, etcétera, etcétera. Yo no sostengo ese enunciado. Sostengo que nos tenemos que conocer profundamente, pero no maltratarnos psicológicamente y no quedarnos atrás porque no queremos destacar. Hemos de afirmar lo que tenemos, pero nada más. No tenemos las llaves de la vida eterna y menos aún la certeza absoluta. Pero hay asuntos que si meditamos cada día, vamos a tener la intuición suficiente para descubrir qué hay detrás de la apariencia. Por mucho que algún sesudo con un diploma universitario en la pared nos lo quiera rebatir. Esto es algo que os pongo, os lo comparto. Siempre sabéis muy bien que hablo de mí nada más, no hablo de otra persona, básicamente porque no me sirve la experiencia de los demás, por muy elevado que sea la persona que haya escrito el libro. Así que yo os animo a servir, que en el fondo, cuando pase el tiempo, nos daremos cuenta que es una radiación del alma a través del cuerpo pránico del vehículo etérico. Si esto lo conseguimos, ya tenemos bastante trabajo realizado. Y cuando hayamos conseguido practicar el servicio de manera espontánea, estamos irradiando aquello que estamos invocando a diario en la meditación. Servirá de catarsis para nosotros y sobre todo si lo hacemos bien, allá donde vayamos, no es que vayamos a incrementar los conflictos, es que alguna persona que esté a nuestro alrededor en ese momento va a sentir un alivio psicológicamente hablando. Eso es lo mejor que podemos hacer. No vamos a soldar brazos rotos porque no toca el tema. Toca cambiar la psique humana, que es lo importante. Vamos a continuar. La construcción de formas mentales, 5 puntos de reflexión. Os he puesto estas palabritas. Proceso encaminado a despertar la conciencia del aspirante a discípulo, desarrollando el potencial mental de que dispone. Seguramente que si nos hubiesen enseñado en la escuela, cuando teníamos 12 años, a meditar,
a concentrarnos, a respirar correctamente, a mantener firme la atención, hubiese sido muchísimo mejor. A mí no me lo enseñaron. Estudia, 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 y cuando te ponías delante de un libro, a mí el libro no me hablaba. Luego tuve la suerte, con 12 años, de conocer a un profesor que nos daba ciencias de la naturaleza, y aquel hombre pues nos enseñó a hacer resúmenes, apuntes, y aquello para mí fue un antes y un después. Pues lo mismo hice cuando entré en el mundillo esotérico, hacerme esos apuntes y reflexionar sobre lo que yo me había anotado. Y con lo que yo me había anotado lo iba desarrollando a través de la reflexión diaria. Y eso me sirve de mucho. Luego, cuando pasaron los años, cayó en mis manos un librito de Madame Blavatsky, Ocultismo Práctico. Y una de las frases que me impactaron y la sigo repitiendo a diario: lee 5 minutos y reflexiona 2 horas. Porque en el método socrático de preguntas y respuestas está la clave de la espiritualidad, del esoterismo y de la resolución del conflicto de la vida diaria. Por lo tanto, vale la pena que nos esforcemos en este punto y sobre todo mantengamos la atención muy abierta. Si entendemos de liberación, es un diálogo que se establece entre el yo y el otro yo. Pero el otro yo, el superior, por la evolución que tenemos, estará callado. Si nos callamos nosotros, si hacemos la pregunta y una pausa de 15 segundos, seguramente que vendrá algo. Y con el tiempo, os puedo garantizar que antes de formular la pregunta, la imagen que necesitamos ha aparecido ya y está a nivel cerebral. Así que no es cuestión de práctica. La otra, elección, decisión. Generalmente, en este camino, yo lo que me he encontrado es con la dificultad de muchos compañeros, compañeras, de tomar decisiones, unos por miedo a generar karma, otros por miedo a equivocarse, otros porque no saben lo que buscan y otros porque creen que no tienen que tomar decisiones y que lo va a hacer otro por ellos. Yo recomiendo que no sea así, que tomemos decisiones. Mirad, cuando una persona toma una decisión, un camino, un aspirante, un futuro discípulo, si la decisión es errónea, la tiene que asumir de manera espontánea. No hay nada mejor que reconocer que uno se ha equivocado, pero no se ha equivocado por seguir a otro, sino porque ha seguido los impulsos que emanaban de su conciencia. ¿Dónde está el problema? Yo no niego que nos equivoquemos, pero la experiencia que hemos adquirido, eso no desaparece. Que hayamos errado unos grados una pequeña derrota en el camino, se puede tener, pero no significa ni muchísimo menos que hayamos perdido el tiempo. Eso es una equivocación muy grande. Sí que es verdad que cuando empezamos una práctica y esa práctica nos esclaviza, por ejemplo, esa práctica nos junta con gente que no son de recibo, evidentemente nos hemos de apartar, eso es tóxico. Cuando intentan quebrantarnos la voluntad, la libertad individual no es el mejor camino para encontrar la sabiduría y la luz. Así que voluntad, ¿qué es la voluntad? Esa capacidad de utilizar todos nuestros recursos y ponerlos al servicio de una meta, de la consecución de un ideal. Y no hay ideal más grande que generar formas mentales que puedan propagar las correctas relaciones en la Tierra. Y con el tiempo, si partimos del ser humano, eso se expandirá y al final, la Tierra tendrá ese nivel de paz y de equilibrio que se merece. Pero no busquemos la paz si nosotros en nuestro vehículo emocional, mental concreto y pránico no existe el equilibrio, porque estaremos buscando una quimera. Y no hay cosa más penosa que invocar algo que nosotros todavía no hemos sido capaces de conseguir. Así que trabajemos de otra manera, seamos prácticos y sobre todo muy sinceros con nosotros mismos. No pasa nada porque nos equivoquemos. Nadie aprendió en un día y nadie tiene la clave de la verdad. Por lo tanto, entre todos estamos avanzando. Y luego una cosa que nos va a hacer mucho más humildes. El día que reconozcamos que las cosas que estamos diciendo en un momento dado no son nuestras, sino que seguramente vienen de la nube, del búdico y que alguien las generó antes, ese día nos daremos cuenta que en un momento dado lo que nosotros hagamos también lo aprovecharán los demás. Y eso implica que formamos parte de una red planetaria de almas que están trabajando por el bienestar de la humanidad, entendido por bienestar espiritual, no económico o material, que de eso ya hay bastante. Se trataría de trabajar una cosa diferente. Procesos de deliberación, decisión, elección, afirmación, voluntad. Nos hemos quedado en la elección. Yo
Esto es como el que va a votar y no sabe quién votar, y cierra los ojos, lo he visto, no me lo ha contado nadie, y van poniendo las manos en las papeletas y cogen este. Supuestamente la mano de algún santo, de alguna divinidad está detrás. Yo eso no lo haría nunca, porque emitir un voto es una de las decisiones que más karma generan. Aquellos que votaron al señor Hitler y que han votado a algunos líderes mundiales con las consecuencias nefastas, esa gente, en contra de lo que se piensa, también tendrá karma por esa decisión, porque un voto es una forma mental que se deposita en una caja, en un recinto cerrado, y eso tiene un poder terrible. Tengamos en cuenta, ojo a quién votamos, nos podemos equivocar, evidentemente, faltaría más, pero tengamos siempre como votantes la mente muy abierta y no nos creamos todos los chismes que circulan en estos momentos por las redes sociales. El 90% es mentira. No obstante, la gente prefiere la mentira a que se le diga la escueta verdad, que a veces es muy seca, es muy sosa. Así que, afirmación. ¿En qué nos afirmamos nosotros? En la presencia del alma, en que somos almas, en que podemos hacer un cambio radical, pero no lo empezamos, en que tenemos un potencial que debemos desarrollar, en la presencia y el contacto directo con el alma a través de la reflexión, de la purificación, del control emocional, etcétera, etcétera. Adelante. Y la fuerza de voluntad. ¿Cómo estamos de voluntad? ¿Podemos conseguir todo aquello que nos planteemos? Hay gente que se propone pocas cosas, por las que se propone las consigue. Por lo tanto, se necesita un autoconocimiento considerable para poder llevar a cabo aquello según las capacidades que tengamos y los recursos que tengamos podamos conseguir. No nos planteemos difundir la fraternidad en la tierra a amplia escala, porque eso es un trabajo perdido. Lo han intentado otros. Logremos equilibrio en el lugar donde nos encontremos en cada momento. Si uno se sienta en el tren o en el metro, en cualquier un autobús, o va a un restaurante, podrá ver si es un poco sensible que en las mesas de al lado, otra vez no, por favor, y lo he desconectado todo, me parece, pero bueno, mira, ya ha borrado ya, está borrado. Así que la voluntad hay que trabajarla y es una de las herramientas más necesarias en el camino espiritual. Eso de que no hay que tener voluntad, que hay que dejar fluir, dejar que te arrastre la corriente espiritual, yo no lo recomendaría a nadie, por una razón bastante obvia. A donde nos va a arrastrar la corriente espiritual va a ser al bajo astral. Así que si queremos escapar de las garras de la magia barata y de las ilusiones y de las aspiraciones banales, hagamos lo posible por romper esas ligazones y trabajemos la concentración, que eso sí que nos va a apartar de las garras de la falsa espiritualidad, que es el astralismo puro y duro. Eso de que el maestro me viene a visitar cada noche, eso es falso. Eso de que el Espíritu Santo ha venido a mi casa, eso de que Santa Rita o San Antonio han venido a verme, quitémonoslo de la cabeza. Eso no es así. No es así. Lo podemos ver, claro que lo podemos ver en los templos, claro que es claro que se ve que hay gente que va a los templos y ve perfectamente a esos seres que están, esas imágenes que están en las hornacinas que tienen vida propia. Pero eso no es real, eso es una capacidad que se tiene de ver el astral, pero no quiere decir que tú seas un ser muy espiritual. Así que mucho cuidado con eso, porque siempre hay que advertir, hay que ser muy precavidos. Atención, concentración, meditación, perseverancia, pragmatismo, fidelidad. He hablado de de la atención, he hablado de la concentración y de la meditación y la perseverancia. Curiosamente, en estos tiempos, parece mentira, cuando se empieza a leer un libro, a la quinta línea, hay gente que ya se aparta del libro, no me dice nada. ¿Qué significa esto? Pues significa que nos falta voluntad personal para mantener la conciencia enfocada, no solamente 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos, para desarrollar la conciencia o manifestar o incrementar la voluntad o la perseverancia, hay que empezar por pequeñas porciones, pequeñas cosas, pequeñas conquistas y sobre todo ser perseverante de que mañana a la misma hora lo voy a hacer, pasado a la misma hora lo voy a hacer, hasta que se adquiere voluntad cada día.
No podemos empezar por hacer una maratón. Podemos empezar por correr 100 metros y después de unos años correremos los 42 o 50 kilómetros que sean necesarios, pero antes no. Así que todo es cuestión de sentido común. El estudio del esoterismo es un estudio plenamente natural y sobre todo eminentemente pragmático. No es una fantasía la teosofía, ni mucho menos, pero conviene que entendamos que nuestra capacidad de trabajo puede ser limitada si no para trabajo esotérico, si no tenemos experiencia, pero si la tenemos, sabemos cómo controlar las reacciones, sabemos cómo dosificar el esfuerzo y conseguir resultados. Resultados que, si somos sinceros con nosotros mismos, nos daremos cuenta que pasado un tiempo no tienen sentido. Pero eso no significa que hayamos perdido el tiempo, como he dicho antes. Significa que debemos continuar trabajando y sobre todo ser fieles a lo que estamos haciendo. Mirad, cada uno lleva los años que lleva en teosofía, etcétera, etcétera. Imagino que después de tantos años resultados han habido, ¿verdad? Por eso continuamos. Si uno se apunta, se introduce en un grupo de estos y pasan los años y no encuentra nada claro, ¿qué está haciendo allí? ¿Calentando la silla? ¿Sintiéndose orgulloso de que pertenece a un grupo que tuvo una iniciada magnífica en el siglo XIX? Eso no es de recibo tampoco. Hemos de ser fieles, fieles precisamente al contacto con el alma y juntarnos con gente, con el tiempo, que realmente responda al contacto con el alma. Y os puedo decir que esa gente existe, que a lo mejor no saben lo que es la teosofía, a lo mejor no saben lo que es el esoterismo, ni la cábala, ni nada de esto, pero yo tengo que decir que aparecen, son como raras aves por ahí, que de vez en cuando las no encuentras con gente buena, sencilla, y dices, caramba, no me encuentro una persona sofisticada que sabe todas las cadenas, todas las razas, todas las subrazas, los periodos de tiempo, todo lo que es la duración de un manvantara, etcétera, etcétera. O por la parte de la escuela arcana, los rayos, todos los tipos de rayos, los subrayos, los tipos psicológicos que genera. No tenemos un potencial mental tan grande para poder resumir todo eso en nuestra cabeza. Además, no somos psicólogos ni consejeros espirituales para poder manifestar eso. Así que seamos honestos y aquello que sí que realmente podemos comprobar y compartir, adelante. Se nos pide que tiene que ser cada día. No entro, salgo y entro, no. Es cada día. Y luego pongo aquí que sin estos requisitos no se puede construir una forma mental válida. La forma mental válida básicamente es la concentración en un tema, el que sea. Os he dicho antes el tema de la fraternidad. Han muerto millones de seres humanos en el nombre de Cristo, del Buda, de Mahoma, de no sé qué, del otro, de todos los ídolos y religiones y filósofos que han habido en la humanidad. ¿Y por qué hemos llegado a la solución extrema de matarnos unos a los otros? Porque esa energía devocional está basada en el sexto rayo. El nivel inferior está controlada por el planeta Marte. Marte es el dios de la guerra. Y cuando cae Marte, cuando realmente tenemos la conciencia focalizada en el plexo solar, tenemos la desgracia de creernos en posesión de Dios. Incluso llegar a afirmar, como ha sucedido en la historia de la humanidad, Dios habla por mi boca. Llega hasta ese extremo el fanatismo que genera creerse directamente en manos de la luz, poseyendo la única luz. Eso es banal, no es real, porque sí que en una encarnación podemos tener luz, pero seguramente en la siguiente podemos tener más o menos según el uso que hayamos hecho. Y no menospreciemos a los demás porque a lo mejor ellos, en su aparente indiferencia o ignorancia, nos pueden dar alguna lección de simplicidad y sobre todo de pragmatismo. Porque una de las características que le faltan al discípulo, no he hablado del pragmatismo, es precisamente tener capacidad de adaptarse a las circunstancias. Lo que puedo hacer, lo que puedo hacer. Y si no lo puedo hacer, no me lo tengo ni que plantear. ¿Qué consigo planteándome metas que solamente pueden envanecerme esotéricamente, espiritualmente? No, ese no es el camino. El camino es reconocer los recursos y ponerlos al servicio del alma. Vamos a continuar. La construcción de las formas mentales, los 5 puntos que hemos hablado, y tengamos en cuenta que por mucho que hablemos de las formas mentales, yo lo que os propongo es que si queréis, tenéis algún problema en vuestra vida, el que sea, construir una forma mental que lo pueda disolver. ¿Cómo? Meditando. Se construyen formas mentales. ¿Qué tiene forma geométrica? No lo sabemos.
Habría que tener una vista muy profunda, una visión esotérica muy buena para poder apreciar eso. Pero la mejor forma para este estudiante es la meditación. Y os animo encarecidamente a que cualquier tema lo sometamos a ese juicio. Es centrarse, estar en silencio, analizar una cosa en el otra, quedarse en silencio otra vez y poco a poco la conciencia va a hablar. Y si lo que viene no nos gusta, la imagen que nos da no nos gusta, yo recomendaría que la aplicásemos, porque la solución está ahí. En lo que parece un contrasentido, la solución está ahí, pero cada uno tiene que investigar, ¿eh? Preguntas y respuestas. El mejor método de avanzar, incluso en la forma de liberar, antes os he dicho la nota clave de Acuario. ¿Qué es el agua de vida? ¿Quiénes son los hombres odientos? Y en la medida que establezcamos nosotros mismos, con el alma en este caso, un diálogo, estaremos en la tesitura de poder emanar una respuesta positiva, práctica. Cuando hablamos de formas mentales positivas, hablamos de formas prácticas, prácticas que pueden servir a los seres humanos, porque hoy en día, aunque no lo queramos ver así, pensemos que hay un montón de formas mentales en la Tierra, creadas en el ciberespacio, que han sido mandadas por los magos negros desde el astral y que algunos destacados discípulos que están en el plano físico, que se caracterizan por mentir a diestro y siniestro, las van propagando. Y además, fijaos en alguno de ellos, la cara, los ojos de visionario que tiene y de místico, y sobre todo de aquel ser que está a la mirada neptuniana, que ve más allá. No obstante, esa característica básicamente es un puro engaño a veces. Es un engaño muy grande. Así que estemos muy atentos. Y si no hay un trabajo concreto que vaya acompañando de esa mirada, atrás, atrás. Imaginación, visualización. ¿Qué entendemos por imaginación? Aquello que cuando no somos capaces de visualizarlo nos lo imaginamos, ¿no? ¿Cómo es una mesa? Poca gente empieza por las patas, las quiero así y vas subiendo. El ejercicio de meditación eran así cuando yo empecé, y vas subiendo, las reglas de Steiner eran así, y vas subiendo y vas viendo el tema del árbol y meditabas con el árbol, etcétera, etcétera. Pero ¿qué sucede con ese trabajo? Que muy pocos pueden mantener la concentración. Entonces, para muchos lo más práctico era imaginarlo. Lo imagino y punto, pero no lo estás visualizando, porque lo que hace la visualización cuando se tiene práctica es que tú vas dibujando una silla mentalmente y esa silla, cuando llegue un tiempo, la vas a ver, la vas a ver. Es un ejercicio sencillo. Efecto práctico, mayor concentración. Entonces, aquello que visualizamos, si le imponemos un poco de imaginación, le ponemos un mucho de potencia de voluntad, lo estamos precipitando, que es lo que os he querido dar a entender en esto de liberación, afirmación y voluntad. Es cuestión de visualizar o de imaginar, según se le mire, y mantener continuamente la atención allí, hasta que eso toma vida propia. Si lo pudiéramos ver en una sesión, alguien que se concentrara en una cosa y otros en otra, veríamos que en un momento determinado se abren los éteres y aparecen esas figuras. Puede ser un vaso, una copa, una botella. Es decir, ¿qué poder tenemos? Tenemos mucho poder. El estudio y reflexión, volvemos a lo mismo. Estudio y reflexión. Cualquier tema es posible de investigar a fondo. Y seamos muy honestos con lo que descubrimos. Si no nos gusta, nos tendremos que aguantar y aceptar la resolución. Y a fin de cuentas no se equivoca nadie. Formas mentales. Estamos en lo mismo, estamos acabando ya. Precipitación, vida propia. Si la forma mental se ha construido bien, al final nos tenemos que desligar de ella. ¿Cómo lo vamos a hacer? Imaginaos que hemos construido una esfera, una forma mental. Yo soy el creador, veo cómo se aleja, aplico la voluntad y en un momento dado, ese globo le corto el hilo y emprende un camino nuevo. Si no lo hacemos así, lo que estamos creando nos vuelve encima y a veces tenemos visiones, pero es el mal karma de no haber cortado a tiempo la ligazón con esa forma mental. Si la forma mental le cortamos el hilo, no la dejamos de alimentar, muere. ¿Qué puede pasar cuando pasen unos meses? Que esa forma mental vendrá. Si volvemos a pensar intensamente durante unos minutos en ella, se marchará. Y al cabo de un tiempo, volverá otra vez para que la alimentemos. Es así. Todo lo que el ser humano
crea, lo lanza, pero viene para que lo alimentemos. Si no lo alimentamos, las veces que vuelve, desaparece. Pero si después de 5 años lo alimentamos un día, volverá. No os hablo por libros, os hablo por mi propia experiencia, de cosas que hice con el reino vegetal en su momento porque me fascinaron además. Así que os animo a que tengáis el problema que tengáis, el que sea, no me puedo meter en esto, no es mi karma, introducirlo dentro de un globo transparente, una esfera, y veis cómo se va alargando, alargando, alargando y cortar el hilo. Que se vaya, que se vaya, que se vaya. Meter dentro del globo la solución, también, si es posible, si es posible. Otra cosa es desligarse de una persona, eso es otro tema. Pero los problemas, metamos ahí y lo que queremos como solución, enviarle amor, cortamos el hilo, un día, otro día, y a lo mejor después de un mes, hacerlo pues 8 semanas, el problema ha desaparecido. No ha desaparecido, estará oculto, ¿eh? Estará oculto en algún lugar. Pero si nosotros sabemos dónde puede estar y no lo buscamos, igual deja de perturbarnos. Es sencillo, ¿eh? No es tan complicado como parece. Así que tienen que tener vida propia las formas mentales. Hoy por hoy, las formas mentales no levantan vuelo, se caen a los pies nuestros, porque ni tenemos voluntad, ni tenemos amor, ni tenemos capacidad de proyección, ni concentración, ni atención, ni nada. Por eso, si se nos vieran las auras, igual los cuadrados están aplastados, los triángulos chafados y las esferas no funcionan, no hay. Ese seguramente que es el aura que tenemos cada uno de nosotros. Así que hagamos lo posible por tener un aura saludable. Cumplimiento del propósito, de la forma mental. Cuando hablamos de formas mentales que pueden ayudar a la humanidad, hay que entender que le damos ya por hecho que responden al propósito de nuestras almas y por lo tanto intuimos que esa forma mental puede ayudar a los demás. Allá donde aparezca, vendrá como un punto de luz que en el fondo significa un espacio neutro, vacío, donde se manifiesta el equilibrio y con el tiempo se manifestará la armonía. No es lo mismo el equilibrio que la armonía. La armonía es una octava superior del equilibrio, pero como hoy por hoy nos parece todo muy complejo, le llamamos armonía a cualquier cosa. Pero no se trata de pintar un cuadro y hacer una escultura perfecta. Se trata ni más ni menos de que tengamos una vida de artista. ¿Qué significa? Ser creadores. Con esto lo que se pretende es ser creador. Antes en el triangulito ponía creatividad en el medio, ¿verdad? Si no tenemos creatividad no somos genuinos. Por eso está muy bien leer, pero es mucho más importante depender de la propia cosecha. Cosecha que debidamente trabajada va generando más recursos, porque lo que uno aprende en un año, meditando, esas semillas que vienen, esas perlas, si las trabaja, le darán otro resultado y otro resultado. Es el camino que, aunque parezca mentira, han seguido los grandes sabios de la tierra. Tuvieron un maestro que les enseñó a pensar, pero nada más, y a partir de ahí los dejó solos. Y muchos discípulos han superado a los maestros, pero con creces, con creces, porque la obligación del discípulo es superar al maestro, es decir, un punto más elevado, y si eso lo conseguimos, eso va a favor del resto de la humanidad, al resto del grupo. Por lo tanto, implementemos un buen propósito a la forma mental, porque ahí nos va la vida esotéricamente hablando. Focalización en la cabeza y alejamiento de los chakras inferiores. Tengo que hablar de esto porque las formas que creamos los humanos básicamente dependen del triángulo inferior, el que mira abajo, el solar, el sacro y el básico. Es un triángulo que el pueblo atlante trabajó de manera superlativa, que le dio unos poderes esotéricos increíbles, sobre todo astrales, la visión astral. De hecho, para algunas corrientes esotéricas, el alma humana es allá abajo. Se ve el vehículo, el plexo solar se abre y tú tienes videncia. Es la gran conquista del pueblo atlante, lo que sería la mediumnidad. Pero la mediumnidad no tiene mucho que ver con lo que realmente nos interesa a nosotros, que sería la clarividencia, que depende más de los chakras superiores. Por lo tanto, hay una línea de chakras que se deben de trabajar, pero no haciendo el trabajo de los chakras, sino buscando el bien. Y lo mejor que nos puede pasar es que nos focalicemos en la cabeza, en el estudio, y poco a poco veremos la transferencia que se realiza entre el plexo sacro, que es un centro poderoso creador de vida densa, y lo que sería el chakra laríngeo, que es la entrada del tercer rayo y el asiento del átomo manásico permanente, la mente abstracta, cuando realmente esté abierto, profundamente abierto, el chakra laríngeo.
Hoy por hoy tenemos la capacidad que tenemos, pero hay que decir en cuenta una cosa. En el camino espiritual no podemos servir a dos señores. Si servimos por encima del diafragma, servimos al señor solar, al alma. Si lo hacemos por debajo, al señor lunar. No es que sean enemigos, y con el tiempo veremos que hay una complementariedad, pero la primera etapa de nuestras vidas siempre es trabajar la materia, lo denso. Pero llega un momento que despertamos, saltamos la muralla, el diafragma, y dependemos de los chakras superiores. Por eso, el mundo emocional, el astralismo está encaminado en un momento a depender directamente del centro cardíaco. Y del centro cardíaco se abre la puerta para ir al subplano búdico. Pero eso es para aquellas almas que ellas se hayan esforzado manteniendo la atención y estén en la línea esta devocional o del segundo rayo. Pero para los que no podemos estar en esa línea o no estamos del todo, nos queda el camino esotérico, que es el más difícil y que al final en la meta incluye a los dos, aunque no la práctica. Así que a través de la meditación tendremos un alumbramiento nuevo y eso es lo que nos puede interesar en estos momentos. Los chakras inferiores han cumplido su misión, pero toca trabajar los chakras de la cabeza, sin focalizarse en el naringio ni en el agna. Yo recuerdo cuando me focalizaba en el centro agna, que me sirvió muy bien para calmar los nervios, muchísimo. También es verdad que donde trabajaba a veces se quedaban mirando como si estuviera un poco como abducido, porque me daba todo igual, francamente. Todo lo que veía no me decía absolutamente nada, pero me sirvió para controlar las corrientes emocionales que tenía, porque bueno, en el ambiente donde estaba pues había lo que había. Así que hoy estamos acabando ya, me parece, ¿eh? Resultados, aplicación. Bien, el resultado yo os creo sinceramente que si nos esforzamos un poquito viene, pero ¿cómo aplicamos el resultado? ¿Nos vamos a poner alguna medalla o nos vamos a dar cuenta que debemos continuar investigando? Recomiendo que se determine uno por la investigación, continuar profundizando en el tema y darnos cuenta que todo lo que leemos en los libros, que son maravillas, son resultados de otro, no son nuestros, ¿eh? No son nuestros. Por lo tanto, no podemos predicar aquello de ama a tu prójimo como a ti mismo, cuando uno a lo mejor a la gente que tiene alrededor la repudia por completo, no la puede ver. Seamos honestos. Así que el resultado viene, pero el resultado viene y como os he dicho muchas veces, igual no nos gusta. Igual consideramos que es poco espectacular. Pensemos que para llegar a este momento de la evolución en que llevamos unos años que nos encontramos una vez al mes, ¿cuántas vidas hemos tenido juntos hasta que hemos decidido emprender este camino? Muchísimas. ¿Las recordamos? No. Sin embargo, mantenemos el compromiso. Pues se trata de esto con la construcción de las formas mentales. Se crean para bien de la humanidad. Puede ser amor, puede ser claridad mental, puede ser fraternidad, que es una idea bastante interesante, pero fijaos lo que pasa con esta de la fraternidad. El problema de las ideas, de las grandes ideas de la fraternidad, es que el ser humano no entiende lo que es eso de la fraternidad. Podemos analizar la palabra, el término, significa un amor socialmente entendido entre todos los seres humanos, esos mandatos de los lemas de la Revolución Francesa, la libertad, la igualdad y la fraternidad. Esos ideales vendrán cuando una parte de la humanidad tenga la segunda y la tercera iniciación. Fijaos, cuando una parte numerosa tenga la segunda iniciación, que es el mundo del deseo controlado, los miedos y toda la parte oscura, y otra parte tenga la tercera iniciación resuelta, y en la Tierra haya un montón de arachs. Si no, no hay libertad, porque es la manifestación de la mónada, no del alma de la mónada. No hay fraternidad, porque es la misma mónada que estaría. Y tampoco hay igualdad. Igualdad no puede existir nunca a nivel de materia, a nivel de densificación. Nosotros debemos buscar la unanimidad, la unión de las almas, no de la uniformidad o unión de las formas. Esas son características de la personalidad. Y lo que estamos viendo con ciertos elementos en estos tiempos que no hablan de unión de almas, hablan de unión de formas. Y eso es un paso regresivo muy grande para la humanidad. Yo creo que ya estamos llegando al final. Creo que sí. Bueno, preguntas. Preguntas. Me parece que solamente hay dos personas. A ver quién está. Vamos a ver un momentito. A ver, un momentito, un momentito. Raimundo, hay un Xiaomi. Gloria está aquí. Vale, ahora mismo un momentito. Ahora voy a abrir un momento. A ver, vamos a ver. Ay, a ver cómo hago yo esto. Vamos a dejar de compartir un momento. Mm, mm.
no es. Sí, ya, 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 ya. Bien, vamos a abrir las cámaras. Mm, mm. Venga, ¿preguntas? Hola, Hola, buenas. hola, hola. Hola, hola. Se'n veu o no? Encén la cámara, encén la cámara. Que... No, ara. Ara, que estàs Ara. malalta? No, 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 no. M'he quedat dormida i ja no em donava temps d'arribar i m'he Ai, ai, incorporat. ai, 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 ai. Venga, Puc endavant, demanar-te pregunta. disculpes perquè les línies aquestes les he fet jo sense voler, perquè el, el d'això s'ha quedat comprimit i llavors no veia la pantalla, veia només un tros de la pantalla. Llavors he intentat amb els dits, el que intentem és fer així per obrir, llavors he vist que, que es feia unes línies i Sí, m'he sí, quedat sí, sí, sí. sorpresa, que he intentat de totes maneres a veure com les podia Muy liquidar, bien, però muy ja, bien. perdona, Disculpada, 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 ja he estat jo. Bueno, disculpada. una pregunta. Venga, Lo que has comentado sobre si somos almas que se bajamos oye, ¿no? Los en, parlantes se oyen. Dime, dime. si somos almas que bajamos a lo mejor en onadas, que es diu en català, Hola, sí. Claro. am, y que nos encontramos, aunque no parezca que tengamos afinidad ni familiar ni nada, sino que nos encontramos en un momento dado, no sabes cómo. ¿Esto viene de un propósito grupal de almas o cómo lo Esto podrías viene de justificar? un propósito de grupal de almas, pero viene por la línea de rayo, las cualidades de rayo. Si somos de la línea par, del segundo rayo posiblemente, nos acabamos juntando. Además, la enseñanza esotérica responde a ese arquetipo. El Ujú. karma está ligado a la línea de rayo, básicamente. No olvidemos que encarnamos, Aunque haya diferencias de personalidades, sí, o sea, de sí, rayos de personalidad, encarnamos, porque además, es tan evidentemente, sabio el karma con el que nos vamos a relacionar, la familia espiritual, que encarnamos en ciclos de 25 años. Por lo tanto, nos llevamos más o menos 25 años. Y miradlo bien porque en la práctica eso funciona, ¿eh? Con la gente, y claro, vamos avanzando y esa oleada se va y llega otra. Y con esa otra que llega ya no nos entendemos para nada. Son otras energías. pero a veces puede haber algún intento interior de parte de algún maestro de la jerarquía que de alguna manera en esa fusión de grupos o en esa reconstrucción de unión con el grupo para que pueda canalizarse esa energía para un bien común de la humanidad. Sí, se puede, pero el tema está, nosotros, ¿cómo tenemos el instrumento para hacer eso? Está perfectamente limpio, nuestra mente está limpia, nuestro corazón es puro. Si esto no acontece, no podemos pedirle a un maestro que haga un trabajo que nosotros no hacemos. Bueno, pero con todo lo que está ocurriendo, Sí, pero no esperes la cuando, magia del maestro ni de la jerarquía ni de Shambhala, ¿eh? no, Es asunto nuestro, es asunto nuestro. pero yo me refiero si cuando un grupo de personas se reúnen con un bien de hacer un silencio o de un crecimiento personal o de querer reconduir unas energías hacia algo que pueda ayudar, esto es de alguna manera observado por los maestros o por No quien pierden el canaliza. tiempo. Mira, acciones individuales no les interesan. Debería ser algo y prefieren trabajo de grupo. Un grupo de personas que lleven años trabajando de manera abnegada, firme y sin astralismos. Ahí le pueden prestar atención. Astralismos, fantasías, fantasías, mayas, espejismos, sí. Ya no hay, a ver, es que somos nosotros, claro, claro, claro. De todas formas, las dos versiones son válidas, son válidas. Gloria, Sí, 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 estoy ¿qué, aquí. qué querías decir? Yo no veo que, a ver, mira, yo tuve una experiencia con el atentado de Atocha hace ya años y me puse a meditar y bueno, pues yo vi
que por la península ibérica entraba una corriente de energía oscura, de luz oscura, y se llevaba toda la luz que había en el centro de Madrid, que se ve que otras gentes en diferentes partes del mundo estaba proyectando luz en ese momento. Y ya me di cuenta de lo que podía pasar. Cuando hay un grupo numeroso, no olvidemos que en el camino esotérico el número, la cantidad no significa mucho. Se pide que 3 personas para montar un grupo, en un triángulo, pero entendamos que pueden pasar años, décadas, que uno está solo haciendo las meditaciones. Si tú crees que haciendo una meditación y pidiendo luz a los ángeles para resolver los problemas que tenemos en Europa en estos momentos, pues adelante, no seré yo quien te lo impida, ¿eh? No te lo prohíba de ninguna manera. Adelante, trabaja. Se dice que la fe mueve montañas. Adelante. Si tú luego lo haces como un servicio, una entrega sin esperar recompensa, mejor que mejor. Por lo tanto, cuando hay cierta aseveración personal, no hay que preguntar el tema. Uno se lanza. ¿Qué más da si está el maestro o no está el maestro? El trabajo lo has hecho tú. ¿Cómo lo ves? Bien, pero si es en grupo, el trabajo es más efectivo, ¿no? Preocupo, es mejor siempre y cuando te digo que los miembros del grupo Un es, aplauso a sí, sí, Itiu. no, no, no fa jardí, de acuerdo. Pero tengamos en cuenta que para tener un jardín no se trata de tener muchas flores, se trata de tener las necesarias, las que uno puede interiorizar. Una flor es un estado de conciencia, ¿no? Y cuando está abierta con los pétalos y exhala todo su aroma y su belleza, es un estado de conciencia. Por mucho que nos paremos a estudiar las flores y a oler las flores, no vamos a desarrollar esas cualidades, al menos a corto plazo, a no ser que así nos lo propongamos. Hay belleza externa y belleza interna. El tema del jardín es una forma de hablar de lo que sería el reino vegetal, del mundo astral. La fuentecita de agua, el riachuelo, el verdor, los frutos, qué bonito todo, las hortalizas que se sacan, qué maravilla, cuánta creatividad. Poca gente habla del trabajo que hay detrás de todo eso. Y poca gente habla de que si falta el elemento emocional por excelencia, el agua, el jardín se va ¿a dónde? Al garete. Todo lo que hacemos, os he dicho antes lo de la imaginación. Si no tenemos esa chispa astral, no vamos a conseguir que la mente fluya correctamente. No es lo mismo un trozo de carne seca que no tiene grasa y que un trozo de carne que tiene vetéitas de grasa, ¿verdad? Y eso que yo ya no como carne, pero bueno, lo digo para que se entienda mejor que no se trata de separarlo todo, sino de aquella proporción que sea enriquecedora para nosotros a nivel esotérico, estoy hablando, no de dieta. Si uno tiene contacto interno con el alma, no importa quién pueda creer en los devas o no pueda creer con los devas. Adelante. Los devas los vamos a ver independientemente de que le pongamos el nombre de ángeles. Llevo muchos años con el tema de los pajaritos que me aparecen en momentos puntuales, me aparecen en la ventana, etcétera, etcétera. Esto ya sé lo que es. Además, con el petirrojo, que es una fijación, para mí, una fijación. ¿Alguna pregunta más? Dime, andaban, digas. Repetiré la pregunta, sintetiza para que se escuche. Mm. Sí, sí. Merced dice que si una persona trabaja sobre sí misma, empieza a despertar la conciencia. Digas. Mm. Ahora repito. Preguntan que si un grupo de personas está meditando, está impidiendo, pueden juntarse para ampliar este trabajo, para seguir pidiendo, invocando ellos. Adelante. Sí, varias fuerzas unidas hacen mucho. Exactamente. Sí, 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 sí. Sí, se incrementa, se incrementa. Siempre que partamos de un propósito compartido, una voluntad definida y aplicada, y sobre todo cuando no estamos invocando, mantengamos la misma virginidad, la misma pureza. Si es así, no hay ningún problema. Sucede que esto es como yo recuerdo de pequeño, bueno, pues que salía la gente de la iglesia y bueno,
Todo lo que se había pedido allí en la calle ya no era lo mismo. No tenemos que tener dobles facetas, solamente una. Raimundo, ¿quieres preguntar algo? Abre el micrófono. Adelante. Habla, habla. No se te oye, ¿eh? Mejor, es que no he abierto todavía la boca. Ahora, ahora, ahora. Venga. No, hombre, yo te agradezco tus palabras y estas cosas, ¿no? Porque al fin y al cabo, eh, eh, donde hay que investigar es dentro de uno. Estoy de acuerdo con lo que has dicho y esas cosas. Pero bueno, siempre cuando uno está observando fuera, siempre surgen cosas para interiorizar y pensar, que es un poco al fin y al cabo, porque estoy de acuerdo con lo que has dicho de que el trabajo es individual, es personal, Siempre. no individual, personal. Y eso es fundamental. Y sobre todo, bueno, yo lo que últimamente le doy algunas vueltas y de ver es que hay que tener mucho cuidado con el deseo, porque tú te puedes meter en un buen camino o en un camino espiritual o avanzar por deseo, digamos que por malos deseos para diferenciarlo. Y eso, pero bueno, de todas maneras eso tampoco es malo porque creo que lo mejor es acción, equivocación, acción. Resolución. Eso es lo fundamental, o sea, porque hay muchas veces que nos acostumbramos a las excusas y eso es malo porque si nos quedamos en las excusas, pues no hacemos, no seguimos avanzando, que es en principio es el objetivo, ¿no? Y muchas veces hay muchos velos, pues vale, hay muchos velos, pues hay que ir quitando los velos, que ahí es un poco el trabajo personal de ir quitando los velos, que velos hay de muchos colores, de muchas clases y ya está. Pero bueno, pues están ahí y ya está, no hay que ir avanzando, si no, no seguimos haciendo nada. Has comentado, yo creo que no hay que buscar maestros, porque bueno, cuando yo tenga un maestro avanzaré. No, No, mentira. no es así, eso no es así. Tú eres el que avanza y si tienes que tener algún maestro, pues ya lo encontrarás, pero si andas buscando maestros es una mala excusa para no trabajar, ¿no? Hay que tener cuidado, vamos, son cosas que he ido apuntando mientras hablabas, ¿sí? Tampoco no es una novedad. Hay que tener cuidado siempre, creo, en dónde se siembran las semillas. Sí, Se también, siembran también. en una buena tierra, las semillas florecen. Si se cuidan, florecen. Y nosotros tenemos que ser esa tierra donde sembramos esas semillas y que las que tenemos que cuidar estas cosas. Nada más, no sé. Muy bien. Hay, en paralelo con lo del deseo que decía antes, me apunté también lo de que trabajar sin querer recompensa, porque si no Es una tropiezas, frustración, vamos, porque no vendrá la respuesta. mm, No vendrá en absoluto. No pero vendrá. bueno, inasequible al desánimo. Sí, sí, siempre, siempre al pie del cañón. Siempre al pie del cañón. Muchas gracias, ¿eh? Pero, no, gracias a ti, gracias a ti. Muy bien, muy bien, muy bien. ¿Alguna pregunta más, familia? Amor. El amor no está relacionado con el plexo solar. Lo que sucede que la primera etapa evolutiva del ser humano, sea en el momento que sea, empieza por el deseo. Sabemos que Tauro gobierna mucho y el eje Tauro-Escorpio hay que solucionarlo para superar el tema de los deseos. Pero hay que tener en cuenta que el amor debe ser ante todo impersonal. ¿Qué pasa? Que lo asociamos a un rayo par, pero el amor del que habla el segundo rayo no tiene nada que ver con lo que el sexto rayo entiende.
No tiene nada que ver. El sexto rayo es una adhesión. Si no tenemos un nivel elevado de conciencia, nos atrapa a niveles emocionales. Por lo tanto, ¿qué sucede? Que al atraparnos a esos niveles nos confundimos. Cuando se dice amar al prójimo, se dice que entendamos mentalmente, es un amor mental, no de plexo, de que los demás son seres humanos como nosotros y que están evolucionando como nosotros. Y que no vale la pena que compitamos con ellos y que los dejemos de lado porque están haciendo su trabajo. Entonces, si nosotros comprendemos que los que vienen en patera vienen a ganarse la vida, no vienen a robarnos, estamos abriendo el corazón. Si tenemos un poco de caridad, como se dice, y comprender que hay gente que necesita ayuda, y la ayuda peor hoy en día no es la económica, es la psicológica. Hay gente que padece una barbaridad por problemas psicológicos que acaba somatizando con enfermedades. Pensemos que la gente que está en las calles, tirada, algunos han dirigido negocios. Hay directores de banco tirados en la calle durmiendo de cualquier manera. ¿Qué ha pasado aquí? Pero bueno, algo ha sucedido. Claro, varita magia no tenemos, pero el amor, la energía está vinculativa que te da confianza, el verdadero amor te da confianza. No te da palmaditas en la espalda, sino que aquellas personas que lo pueden exhalar, porque lo vivencian internamente, en contacto con una persona necesitada de esta energía, les sirve de confiar para desarrollar su confianza interna. Por lo tanto, lo mejor es entender que hemos de irradiar. Y si irradiamos equilibrio, el equilibrio significa que hay amor también. No el equilibrio estático, ¿eh? El equilibrio dinámico. Por eso, lo mejor que nos puede pasar es vivir en un lugar donde haya conflictos. Porque si no hay conflictos en nuestra vida y en nuestra sociedad, la gente se anquilosa totalmente. Vamos, se duerme, se anestesia. Y vivir anestesiados es muy complicado, muy difícil. Y tengo que decir que la mayoría del género humano está anestesiada por los placeres, por los cachivaches electrónicos y por la ilusión de lo banal, del dinero fácil y de tener la felicidad para muchas personas, una mujer guapa, unos hijos inteligentes, pero señor mío, si no tenemos internamente la semilla del amor ni de la belleza, ¿qué vamos a generar alrededor? No. Es la energía vinculativa la que lo que os cohesiona todo y cuando se descubre, lo que sí que hay es una revelación interior, una paz y una calma muy grande. Y claro, hay que implementarlo todo, todos formamos parte. Por eso es muy importante que cualquier asunto se dirima encima de una mesa, hablando tranquilamente, con total libertad, respetando los tiempos de turno y extraer conclusiones. Y cuando se extraen conclusiones se reflexiona y se acuerda implementarlas. Esos son los métodos de la buena voluntad. Pero claro, eso exige muchísimo tiempo y nada de creencias, solamente perseverancia. Digo creencias porque cuando se acude a una reunión de estas como ese señor que quiere inventar otras Naciones Unidas a su manera, él parte de que hay unos cuantos países, la mayoría, que no pueden entrar, solamente los poderosos. Eso ya existía antes, es que no se llamaba Naciones Unidas. Se acordaron unas normas, pero sí es verdad que nunca, como ahora, las Naciones Unidas está tan vilipendiada. También es verdad que los países que montaron ese grupo tienen un defecto capital. Fueron los triunfadores de la Segunda Guerra Mundial. El Consejo de Seguridad está dirigido por la Logia Negra y la Asamblea General por la Logia Blanca. La Asamblea General es el Parlamento de las Naciones, a fin de cuentas. ¿Y qué es lo otro? Pues la parte oscura de la humanidad. Ligado al armamento, al plutonio, a la bomba atómica, etcétera, etcétera. Porque los 5 que tienen veto resulta que tienen la bomba atómica. Aparte de que la tienen muchos más. Esto no tiene sentido. Y claro, dice, pero ¿cómo es posible que pase esto? Bueno, cuando se contrata uno, mete a un payaso uno en su casa, monta un circo en su casa, ¿no? Pues, pero no olvidemos que eso obedece a esas formas mentales que hay en la sociedad de superhéroes, de gente que supuestamente hace maravillas, pero si uno no es capaz de arreglar su propia vida, ¿cómo pretende cambiarte el mundo? Y una cosa, el mundo no tiene que cambiar, hemos de cambiar nosotros. Esto es muy difícil de entender, ¿eh? Yo hablo por mi propia experiencia, pero
Siempre te dicen, si no has conseguido un resultado positivo, igual es que haces mal. Pero también hay que decir, hay otro dicho popular, otro aforismo que dice, el verdadero sembrador recoge los frutos en el huerto ajeno, no en el suyo, ¿eh? Porque donde está, la tierra no está preparada y por mucho esfuerzo que haga, los que están, los vecinos, van a aprovecharse mejor que tú, que los que están contigo. ¿Por qué? Pues que los vecinos no van a aceptar nunca que en su entorno aparezca alguien que tenga ciertas ideas que ellos no han tenido. Y fijaos la historia que va así, que de nadie es profeta en su tierra. Y gracias a las migraciones y gente que ha ido a otros países se han conseguido grandes hitos. Y eso es muy importante. Pero esa energía es vinculativa. Es energía de cordialidad, de familiaridad, pero tengamos en cuenta que no todas las razas de la Tierra y no todas las tipologías psicológicas humanas responden igualmente a esa energía. Hay partes de la humanidad que eso de tocarlos ni hablar. Hay otros como los latinos que tanto nos da. Pero los nórdicos eso de tocar ni hablar. Ciertos grados de protestantes, de gente de religiones protestantes, pum, en Oriente ni los toques, buscan la purificación. Yo recuerdo la primera vez o la segunda vez que fui a la escuela arcana en Ginebra, había una señora, no diré el nombre, y aquí esta mujer no te daba ni la mano, ¿eh? Como mucho juntaba las manos. Claro, ella era muy sensible a las energías de los demás, me lo explicaron. Pero, ¿qué quieres que te diga? Somos latinos, Suiza no. Pero Suiza es un aparador de todo. Y francamente, la frialdad no es buena en los países, en la gente que tiene el plexo abierto. La sequedad mental nos corresponde. Si vais a Sudamérica, lo sabemos muy bien. Bolivia, por ejemplo, México, hay ojo con qué palabras que ofenden, ¿no? O Brasil. Claro, si eres muy mental se nota, una persona seca, fría, no, hay que ser muy afable. Y claro, ver que en la Tierra hay tantísimos niveles de conciencia que no podemos tener uno estándar, pero lo que nos une a todos es el amor y cada uno le pondrá el nombre que le ponga. Es como el culto a la divinidad. Básicamente es el sol, que le puedes llamar la Pachamama, vale, que sería la de la tierra, que le puedes llamar el espíritu del aire, de la tierra, de la luz, de no sé qué. Es igual, eso es igual. O que es un gran arcángel que ha venido, tanto da. Pero es la relación que tenemos con nuestro propio mundo interior y la manera en que lo objetivamos a nivel, a nivel externo. Si esta cuestión la resolvemos mínimamente, solamente nos queda perseverar y perseverar y perseverar. Y recordar que el resultado no es para nosotros, lo recibirán los que vienen detrás. ¿Alguna duda más o cerramos ya el chiringuito? ¿Qué dices? ¿Tanque? Ah, bueno, si habla, faltaría más. Tú eres el dueño de la casa. Uy, 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 hace ruido esto. No toques mucho que explote. Espera. Probando el micro. Bien, cuando hablamos del sendero del discipulado, hablamos realmente del verdadero objetivo. La pantalla. Vale. El verdadero objetivo de la sociedad teosófica son tres objetivos. Esos tres objetivos fueron inducidos, fueron inspirados por el maestro para que los estudiantes de teosofía puedan acceder a ese sendero del discipulado. El sendero del discipulado es completamente real, existe, está abierto, tiene la puerta abierta y todos pueden entrar en él cumpliendo pues con esos objetivos que realmente todos los estudios, todos los esfuerzos que hace un estudiante de teosofía nos conducen a ese sendero superior que llamamos del discipulado, que muy bien hoy nos ha explicado Jesús las condiciones y realmente lo que es el discipulado. Yo acabo de llegar ahora mismo de la India, acabo de llegar de donde está el headquarters de la Sociedad Teosófica Internacional en la India, en Adyar, y ahí he estado en el lugar donde solían y suelen aparecer los maestros. He estado en ese lugar. Hay placas que conmemoran las visitas
del maestro. Y ahí el lema de todos los estudiantes de ADIAR es que ahí el trabajo es para el hogar de los maestros. El headquarters de ADIAR, de la Sociedad Teosófica, es el hogar de los maestros, donde han aparecido varias veces. Y claro, antes, en la época de Blavatsky, pues se explicaba libremente, ahora no se explica eso. Tiene que haber esa fe, esa buena voluntad, esa disposición del aspirante, tiene que haber esas condiciones y entonces todo eso se llega, se revela todo esto que es real, que el sendero del discipulado es real, el maestro es real, existe, pero tienen que haber esas condiciones que por eso estamos aquí, reunidos, estudiando y superando toda esa ignorancia, todas esas debilidades para ser fuertes y juntos, unidos, continuar en este sendero, que espero sinceramente que todos podamos continuar y ayudándonos unos con otros. Gracias, Jesús. Tu charla ha sido muy buena. Si quieres hacer tú la meditación, te paso el micro. Un momentito.